La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión pues nos acompaña un gran invitado, el cual pues se ha dedicado a la política desde muy joven, desde muy chico. Él es de la Ciudad de México, él ha hecho pues su vida dentro de la academia y también pues en el Partido Acción Nacional, del que ha sido el legislador local, también legislador federal, secretario de estudios, también secretario de comunicación y, y bueno, pues ha estado también en los primeros equipos de dos campañas presidenciales. Hoy en día también ya es doctor. Y bueno, pues hoy recibimos a Fernando Rodríguez Doval. Mi estimado Fer, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí con un servidor. No, al contrario, Memo, muchas gracias a ti. Me da un enorme gusto estar en este espacio y saludo también a todos los que nos siguen. Así es, mi estimado Fer. Oye, pues vamos a comenzar poco a poco. Eh, eh, Tú naciste un 29 de abril de 1980, todavía estabas muy joven, 45 años, Mm. pero tus raíces, pues son también españolas. Tu papá, don Nemesio Rodríguez Lois, eh, pues viene de allá. Cuéntanos un poquito de esas raíces, ¿dónde vienes tu herencia familiar? Sí, Memo, pues mira, mis cuatro abuelos, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá, eran emigrantes españoles de Galicia. Del lado de mi papá eran de una provincia que se llama Orense, del lado de mi mamá eran de una provincia que se llama Pontevedra. Ellos vinieron a México a mediados del siglo XX. De hecho, en el caso de mi papá nació allá y muy jovencito se vino a México con mis abuelos. Mi mamá ya nació aquí porque mis abuelos ya se habían establecido aquí. Luego mis papás se conocieron aquí, se casaron aquí y bueno, pues en ese seno familiar, digamos, nací yo. Entonces, bueno, pues también eso ha hecho que siempre haya tenido como muy presente esta vinculación entre México y España, que son dos naciones hermanas que comparten, además de mucha historia, mucha identidad, también comparten incluso en la actualidad, en el último siglo, pues una enorme cantidad de intercambios, ¿no? Familias como la mía, pues hay miles en México, que, bueno, fueron producto de una migración española, fundamentalmente por temas económicos que se dio en el siglo XIX, en el siglo XX, incluso todavía se sigue dando, ya en menor escala, pero pues sí, así fue. Mis abuelos eran, te digo, emigrantes que pues hicieron de México su hogar, igual que mis padres. Oye, y curioso que tus papás, los dos de origen español, y se conocen aquí. Sí, porque digamos que hay hay muchos centros españoles, hay muchos clubes sociales españoles donde, bueno, pues se frecuentan, digamos, las familias que tienen algún origen en común. Y existe el Centro Gallego de México. Mi papá Ujú. fue muchos años directivo del Centro Gallego, igual mi abuelo fue uno de los fundadores. Mis dos abuelos uno fue uno de los fundadores y ambos fueron directivos muchos años del Centro Gallego de México. Y ahí en el Centro Gallego de México justamente se conocieron mis papás y bueno, pues se casaron y ya tienen 52 años de casados. No, muy bien. Oye, ¿y tu papá dedicado al periodismo?
Sí, 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 mi papá. Pues digo, los emigrantes gallegos generalmente se dedicaban al comercio, a la empresa. Digamos que mi familia no fue la excepción, pero mi papá compaginó esa parte con una vocación social, política, que abarcó varios frentes. Uno de ellos, sin duda, el periodismo. Mi papá entró muy joven a escribir en el antiguo Heraldo de México. Hoy, desde hace algunos años, se reactivó el Heraldo de México, hoy con otros dueños, con otro concepto. Durante muchos años el Heraldo de México pues fue un periódico muy, muy combativo, digamos, donde tenía muchas plumas que ofrecían una visión alternativa, digamos, a toda esta narrativa postrevolucionaria en los años 60, 70, 80. Y mi papá pues estuvo más de 30 años escribiendo ahí en el Heraldo de México y luego pues en otros muchos medios de comunicación y además eso también lo compaginó con una labor cívica. Él, por ejemplo, participó mucho en la Unión Nacional de Padres de Familia, ¿no? Justamente cuando en los años 70 había esta lucha por la libertad educativa en contra de los libros de texto marxistas que se estaban imponiendo en el gobierno de Luis Echeverría y otras muchas campañas y otras muchas luchas que se hicieron desde la Unión. Y bueno, y así participó también en otras iniciativas y creo que en ese sentido, pues yo heredé de él también una vocación política y social. Oye, ¿y cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanos más grandes, Isabel, que es la hermana mayor, luego sigue Santiago y luego sigo yo. Los tres tenemos además nombres muy relacionados con la épica histórica española, ¿no? También en Que eso mis entiendo que es papás dicen. una pasión la historia en la familia. Sí, 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 la verdad es que pues mi papá había hecho la promesa al apóstol Santiago de que el primer hijo varón se llamaría Santiago. Mi hermano Santiago fue el segundo porque mi hermana Isabel es la mayor, le pusieron este nombre en honor a la reina Isabel la Católica. A mi hermano Santiago se lo pusieron en honor al apóstol Santiago y a mí en honor al rey San Fernando III de Castilla, que durante muchos años fue el patrono de los políticos y de los gobernantes, hasta que incluyeron, no lo digo con pesar, simplemente lo señalo, hasta que incluyeron también al gran Santo Tomás Moro en esa, Bueno, en claro. esa distinción. Pero de hecho, tanto Santo Tomás Moro como San Fernando son los dos santos patronos de los políticos y de los gobernantes. Bueno, y San Oye, Luis Rey de Francia ahí también, salió de Francia, claro. que por cierto, San Luis Rey Oye, de Francia era primo hermano de San Fernando, entonces pues era una sí, familia así es, sí, muy santa, ¿no? había un linaje ahí entre ellos hacia la búsqueda del bien común. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Sé que fuiste a colegios maristas, pero en general, ¿cómo fue tu infancia? Aparte eras el más chico, imagino el consentido de la casa. Sí, yo creo que eso es algo, una dinámica bastante natural en las familias. La verdad es que mi infancia fue una infancia muy tranquila, muy feliz, la típica infancia de una familia clase mediera, vivíamos en la colonia del Valle, ¿no? En efecto, yo la primaria, la secundaria y la preparatoria la estudié en escuelas maristas, en el Instituto México y luego en el Centro Universitario México. Fue una gran experiencia, la verdad es que ahí también desarrollé pues una gran devoción por la Virgen María como intermediaria, como medianera, ¿no? Y por supuesto pues también recibí una educación muy católica, tanto en la familia como en la escuela. Y además también una educación de muy alta calidad. Los colegios maristas pues eran muy estrictos, eran muy exigentes. En aquellos momentos eran escuelas para puros hombres, ¿no? Puros varones. Entonces era una disciplina cuasi militar la que recibíamos ahí. Pero bueno, fui realmente muy, muy feliz y tengo muy gratos recuerdos de aquellos años. Oye, y también sé que una de tus pasiones es el fútbol, soccer. ¿Desde niño la practicabas o no? Sí, 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 la verdad es que sí. Desde los 5 o 6 años yo me empecé a ser muy, muy aficionado al fútbol porque era la época en la que Hugo Sánchez, el gran futbolista mexicano, jugaba en el Real Madrid. Claro. Entonces transmitían todos los partidos del Real Madrid por la televisión. Entonces yo todos los sábados o domingos los veía, ¿no? Y me hice fan del Real Madrid, de afición que todavía mantengo. Y también jugaba fútbol, nunca, nunca de manera profesional, la verdad es que no.
nunca me enfoqué por allá, pero sí en la escuela jugaba mucho fútbol. Luego también, pues en el Centro Gallego también jugaba yo fútbol todos los domingos y actualmente desde hace varios años juego fútbol 7 todos los sábados o los sábados que puedo, ahí con algunos antiguos amigos de la universidad. Así que pues he tratado de mantenerme ahí en el deporte. Oye, y bueno, ya un poco nos avisaste que tu pasión por la política, un poco heredada ahí por tu papá y demás, pero tú muy chico, siendo menor de edad, te afiliaste al Partido Acción Nacional. ¿Por qué te afiliaste al PAN? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del PAN? Porque, digo, obviamente había más partidos. Bueno, hay que recordar, en aquellos años, estamos hablando de los años 90, cuando yo era adolescente, pues México estaba en un proceso político muy complejo. El viejo sistema político postrevolucionario estaba ya completamente descompuesto, ¿no? Es la época del levantamiento zapatista en Chiapas, es la época del asesinato del cardenal Posadas, de Colosio, de Ruiz Massieu, del error de diciembre, la crisis económica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la verdad es que pues yo me empecé como a politizar mucho, pues porque te gustara o no la política, claramente la política nos estaba afectando a todos, ¿no? Las malas decisiones del gobierno nos estaban afectando a todos. Y bueno, pues yo empecé a sentir esa vocación política, ese llamado a la política. Y pues en aquel momento realmente el PAN era como la gran alternativa, ¿no? El PAN era un partido que llevaba ya muchos años para entonces defendiendo un cambio de régimen, defendiendo la ética y la honestidad en la vida pública, la democracia, las libertades. Y además también era un partido cuya doctrina pues coincidía con mi propia formación, con mi propio pensamiento. Entonces, pues sí, desde muy jovencito me empecé a acercar al pan. En aquellos momentos, pues uno nunca piensa, o al menos ese fue mi caso, que uno pueda desarrollar una carrera política. Yo más bien lo hacía, pues como para aportar lo que pudiera yo hacer, lo poco o mucho que pudiera yo hacer, mi granito de arena, como se dice comúnmente. Y bueno, ya después te metes y ya no sabes cuándo vas a salir y pues acá sigo, ¿no? Pero sí, en efecto, eso ocurrió en ese contexto tan politizado de los años 90, ¿no? 90, sí, imagino que hubo liderazgos que te atrajeron, Diego Fernández Ceballos, la campaña del 94, Castillo Peraza, digo, más que nada él como un intelectual, imagino que también Fox, un poco, bueno, los personajes de esa época, ¿no? Sí, sí, la verdad es que había enormes personajes. La campaña de Diego Fernández Ceballos, pues a mí me estremeció ver a un hombre con esa capacidad oratoria, esa capacidad de debate, ¿no? Aquel primer debate que hubo en mayo de 1994 con Cedillo, que era el nuevo candidato del PRI después del asesinato de Colosio, y con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Luego también en la campaña del 97, cuando Carlos Castillo de Peraza fue candidato a jefe de gobierno, no fue una campaña exitosa desde el punto de vista electoral, pero a mí la verdad es que me sorprendió mucho también su capacidad intelectual. Era un hombre que tenía una enorme aptitud para difundir ideas, ¿no? Tenía un pensamiento muy claro, un pensamiento muy profundo, ¿no? Y bueno, y por supuesto en el año 2000 Fox y su campaña fueron un auténtico vendaval, ¿no? Era ya la posibilidad de terminar con los 71 años del PRI y finalmente se logró. Entonces, pues sí, claro, todos esos personajes influyeron también, pues no solamente en mí, sino yo diría en cientos de personas, sino es que miles de personas que en aquellos momentos pues nos acercamos a la política partidista, o a lo mejor no ni siquiera a la política partidista, pero sí a la política social, a participar, y finalmente el cambio democrático que se dio en el año 2000. Decides entrar al ITAM, es una cuna, dicen algunos, del neoliberalismo en México. ¿Por qué entraste a estudiar al ITAM? Digo, obviamente la carrera, ni la digo, y por lógica lo digo, estudiaste ciencia política, como un servidor, somos colegas politólogos, no es que yo estudié en la UAM Iztapalapa, del lado de la izquierda. Pero tú, ¿por qué decidiste estudiar en el ITAM? Digo, pude haber sido el TEC de Monterrey o la Ibero o otra universidad. Pues mira, primero, bueno, yo nunca tuve duda de estudiar ciencia política, ¿no?
No, no sé, Memo, si a ti te pasó, tú Nunca. Yo desde niño quería estudiar eso. pero yo igual, o sea, yo desde niño la verdad es que nunca tuve duda y me hago que incluso cuando yo en el último año de preparatoria, ya ves que de aquella y creo que todavía pues la preparatoria está, el último año estaba dividido por áreas, ¿no? Arias. Ujú, ujú. El área 4 era el área, digamos, de disciplinas sociales, de humanidades y el 90% de mis compañeros ahí en el CUM estaban en el área 4 porque iban a estudiar derecho. ¿No? Entonces, pues algunos me tratan de convencer de que me metí a estudiar derecho, pero yo la verdad es que nunca tuve la más mínima duda, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que luego tiene estas crisis vocacionales, que no saben qué estudiar, pero en mi caso nunca fue así. Yo siempre quise estudiar ciencia política, porque pues desde niño, como decíamos, sentí ese llamado. Y la verdad es que pues la decisión de estudiar en el ITAM fue por una razón pues bastante más simple de lo que uno pudiera pensar. Y es porque mi hermano Santiago estudiaba en el ITAM matemáticas aplicadas, ¿no? Ujú. Y, y además el ITAM daba mucha facilidad para obtener becas, ¿no? Sobre todo si tenías un muy buen promedio en la preparatoria. Yo tenía pues muy buen promedio en la preparatoria, yo era un estudiante muy matado, como se dice comúnmente, muy nerd, ¿no? Y ¿Qué además, tenías? ¿9.9 o 10 de promedio? por ahí más o menos, por ahí. Ah, Y la verdad es que además en aquellos momentos, no sé si todavía, pero en aquellos momentos había una especie como de convenio entre el CUM y el ITAM, donde te daban pase directo y además si eras un buen alumno, te daban un muy alto porcentaje de beca, ¿no? ujú. Y como además mi hermano estudiaba ahí y además me quedaba muy cerca de la casa, pues la verdad es que ya como que no la pensé mucho, ¿no? Y por eso me metí al ITAM, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho, o sea, yo fui muy feliz, a pesar de que es una universidad pues muy exigente, muy complicada, muy difícil, muy demandante, pero la verdad es que fui bastante feliz los 4 años que estuve ahí y bueno, ahora que doy clase ahí, pues también me sigo sintiendo en ese sentido como en ¿Cu- casa, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas dando clases en el ITAM? 10 años, acabo de cumplir 10 10 años. años justo este año. Pero entiendo que también desde que estabas ahí estudiando, también escribías ahí en la revista de la universidad. Sí, 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 sí. El ITAM tiene varias revistas, pero Varias digamos revistas, sí, bueno, me fui a la de la carrera, ¿no? no, hay una revista que es como una revista general que Ok. se llama Opción, que es una revista, pues que es la más longeva y del ITAM y que además pues, recibe incluso un presupuesto ahí del ITAM y que tiene una difusión amplia, no solamente en el ITAM, sino incluso se distribuía de aquella, no sé si todavía en otras universidades. Y entonces, pues bueno, primero empecé a escribir, mandé mis artículos y vi que los publicaban, luego me acerqué a ver si podía ser parte del consejo editorial, me aceptaron y luego pues llegué a ser director. Y bueno, también ahí me di cuenta que que ese tipo de espacios culturales son también espacios muy importantes, fundamentales, ¿no? Yo me acuerdo que muchos amigos míos ahí en el ITAM se metían a la grilla, por ejemplo, a la sociedad de alumnos, ¿no? Ujú, ujú. A mí eso la verdad es que nunca me llamó la atención mucho, la grilla universitaria. La verdad es que la veía un poco inútil, ¿no? O sea, de aquella las representaciones estudiantiles, pues básicamente se dedicaban a organizar fiestas y organizar ahí pues, alguna conferencia, pero realmente yo vi que se podía influir mucho más desde esta revista, ¿no? Y ahí fue cuando también empecé a descubrir como una cierta vocación también en la parte más pues no sé si sea muy pretencioso decirle intelectual, pero la parte, digamos, cultural en el sentido más amplio del término, como un espacio donde tú puedes también cambiar las convicciones o influir en el cambio de las convicciones, en el convencimiento, en la difusión de tus ideas. Y bueno, eso lo pude también descubrir estando en esta revista, ¿no? Ahora, ahí llegaste a ser director de la revista. Sí, 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 fui un año, fui un año, el último año de mi carrera fui director de esa revista. Oye, pero antes, entiendo que antes, yo como un dato anecdótico, también fuiste director de un periodiquillo, digámoslo así, una revista en la preparatoria que se llamaba El Búho, que tú fundaste. A ver, cuéntanos también de eso. Sí, 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 sí. Pues ahí en el CUM había existido años atrás una tradición de que el área 4 editaba una revista, ¿no? Publicaba una revista presente, porque como era el área de los humanistas, ¿no? Los que les gustaban
ciencias sociales y todo eso, pues había esa tradición. Luego esa tradición se había suspendido durante muchos años. Y entonces cuando entramos al área 4, pues yo investigué y vi que en efecto años atrás había existido esa tradición y pues con varios amigos ahí, compañeros del área 4 me organicé para retomarla. No era fácil porque no recibíamos ningún tipo de financiamiento de la escuela, había que conseguirlo por separado. Entonces, primero hicimos una colecta entre los propios alumnos del área 4, después conseguimos algunos amigos que tenían algún negocio y que nos daban un poquito de apoyo para una pequeña publicidad. Y logramos sacar una revista que tuvo 5 ejemplares durante un año. Era una revista pues de estudiantes y también fue una revista donde pudimos difundir muchas ideas muy interesantes en aquel último año de la preparatoria, ¿no? Entonces también fue una experiencia muy grata esa de la revista El Búho. Oye, y bueno, en ese tema del estudio intelectual, bueno, también pues ingresa el PAN y te empieza a meter mucho al área de capacitación, al área de formación del PAN. Entiendo que empezaste primero como capacitador, participando muy activamente en esa área, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo empiezo a participar en el PAN, yo la verdad es que no tenía en aquellos años la más mínima intención de hacer una carrera política en el PAN, ¿no? O sea, en el PAN, o sea, yo lo que quería hacer era Un un lado. politólogo, o sea, yo lo que quería hacer era un analista político, un investigador, dedicarme más al tema intelectual, al tema académico, y yo casi lo veía como hobby, el tema, digamos, del PAN en ese momento. E incluso, bueno, pues lo de ser capacitador era como lo más cercano a la parte académica, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que un día ahí en el PAN de la Ciudad de México, alguien me invitó a hacer el curso de capacitadores. Me parece que fue el doctor Jaime Aviña, que era Debe secretario ser. Ujú. de capacitación de aquel comité regional que lo presidía José Luis Luege. Y bueno, pues ya me hice capacitador y me empezaron a invitar ahí a dar los talleres de introducción al partido y a ir a varias delegaciones. Entonces se llamaba, y yo lo disfrutaba, pero lo veía como algo, ¿cómo decirlo? Como una parte de aportar, pero no como una forma de hacer carrera política. Te digo, yo en aquellos momentos estaba como muy concentrado en la carrera y yo como que sentía que mi vocación política más bien la quería canalizar hacia el lado más intelectual, ¿no? O más académico. Pero bueno, pues luego ya la vida me hizo tomar otros, La vida otros. da vueltos y entiendo que, si no mal recuerdo, en 2003, pues recibes la invitación para ser candidato a diputado suplente de la Asamblea Legislativa Bueno, con no exactamente diputado suplente, más bien me invitaron a coordinar la campaña la campaña. Ok. de Mariana Gómez del De Campo. Gómez del Campo. Gómez del Ujú. Campo era, en aquellos momentos, pues, bueno, todavía, ¿no? La ciudad estaba dividida en distritos y había convenciones y había un distrito que era el antiguo distrito 20 de la Ciudad de México, que abarcaba una parte de Álvaro Obregón y una parte de Benito Juárez, ¿no? Que era justo donde yo vivía, entonces pues, era mi distrito, ¿no? Y entonces Mariana Gómez del Campo era la secretaria juvenil de Álvaro Obregón, que era donde estaba yo. Entonces, pues la conocía, había yo participado en algunas cosas cuando ella había sido secretaria juvenil. Y entonces cuando ella en el 2003 se lanza como candidata a diputada local y bueno, gana la convención y finalmente es la candidata, pues me invita a ser su coordinador de campaña y bueno, pues yo acepté. Y ahí ya me empecé a involucrar más ya en temas, digamos, ya de políticos prácticos, ya no tanto en la parte de capacitación y en la parte académica. Y bueno, en aquella elección se ganó en el 2003 y bueno, pues ahí ya me empecé a involucrar, te digo, mucho más en Más la, en la grilla. orgánica del partido, en la grilla, Así exacto. es, la grilla. Ya, o sea, yo me acuerdo que eras secretario general del comité del PAN en Álvaro Obregón en algún momento. No sé si fue en esa misma época. Sí, bueno, es que después, bueno, primero me invitaron a ser secretario de estudios del PAN de Álvaro Obregón. Yo tenía 21 años, ¿no? Yo la verdad es que no me interesaba, yo andaba con muchas cosas ahí en la universidad y en otros proyectos, pero pues me invitaron y pues acepté, me tocó elaborar la plataforma de Álvaro Obregón, de aquí además gobernábamos en Álvaro Obregón, el PAN gobernaba, el alcalde era, bueno, el delegado era Luis Uno, Luis me Ono. tocó, me tocó ir a verlo, pues para que además pues él me ve llegar, yo era un chavito ahí de 21 años y pues como que dijo, ¿y este cuate quién es, no?
pero pues le pedí ahí sus propuestas, sus sugerencias, todo eso lo incorporé en la plataforma delegacional. Y fui secretario de estos y luego me hicieron secretario general del PAN de Álvaro Obregón, entonces pues ahí sí ya de repente es como te decía yo antes, ¿no? O sea, sin darte cuenta vas asumiendo nuevas y nuevas responsabilidades. También es verdad que en aquellos momentos el PAN era un partido mucho más permeable de lo que es ahora, ¿no? Entonces era como más fácil que naturalmente fueras asumiendo responsabilidades, ¿no? Y así pues me pasó y sí, en efecto, en aquel momento compaginaba yo también lo de la campaña y era secretario general del comité delegacional entonces, ¿no? Oye, y de ahí, bueno, también llegas a participar la Secretaría Juvenil Nacional, en esas épocas más o menos, cuando Juan Carlos Mondragón llega a la Secretaría Juvenil, y bueno, me imagino que eso mismo que hacías de andar capacitando en los comités, ahora pues fue a nivel nacional, ¿no? Con un plan más nacional de formación. Sí, ahí pasó algo muy interesante. O sea, termina la campaña del 2003 y me invitan a trabajar en la delegación Benito Juárez. Ahí, pues, como yo había estado participando mucho, digamos, en la campaña, como una parte del distrito era Benito Juárez, pues también me había involucrado mucho en la campaña delegacional. Entonces, bueno, me invitan al gobierno de la delegación Benito Juárez, entonces entro a trabajar como mi cargo se llama coordinador de proyectos especiales, que era pues, ahí un poco de todo, ¿no? Y en paralelo también, Juan Carlos Mondragón, estamos hablando del año 2004, es electo secretario nacional de Acción Juvenil. Pues él era un amigo pues muy, muy querido, participo mucho yo también ya en su campaña, ahí como te digo, pues ya metido de lleno ya en toda la grilla partidista. Y cuando él llega a la secretaría me invita como coordinador de formación y capacitación. Entonces, bueno, pues ahí me toca viajar por todo el país, ¿no? Ahí sí ya me toca viajar por todo el país en temas de capacitación, en temas de formación. Y luego además, yo estuve poco tiempo en la Benito Juárez, porque me fui a trabajar, me invitaron a trabajar a la Fundación Rafael Preciado. En la Ujú. Fundación Rafael Preciado, el director era también un gran amigo, Rogelio Carvajal. Entonces me invitó a trabajar ahí, me encarga el proyecto de la plataforma electoral del PAN para el 2006. Además gobernaba, el PAN gobernaba con Fox, estábamos en el gobierno federal, entonces ahí también me empiezo a relacionar con muchos secretarios de Estado, subsecretarios, directores, y entonces pues fue una época muy bonita y eso lo compaginaba yo con el trabajo en el Juvenil Nacional, y pues fue una época de enorme crecimiento personal y es una época de la que guardo pues grandes, grandes recuerdos, ¿no? Oye, y bueno, ahorita que dijiste las plataformas, has estado siempre muy involucrado en esa parte de arrastrar el lápiz en las plataformas del partido. Yo creo que has intervenido desde 2006 en todas las plataformas, ¿o me equivoco? Pues sí, 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 la verdad es que me ha tocado estar en esos procesos. Son procesos siempre muy interesantes porque tiene una parte académica de contenido, digamos, muy importante, pero pues también tiene una parte política de estar relacionándote con mucha gente, escuchando a unos a otros. Y sí, en efecto, desde el 2006 hasta 2024 he estado en todas las comisiones de elaboración de las plataformas federales del PAN. Oye, la elección del 2006 es sin duda una elección importante por todo lo que significó, una elección reñida, ¿no? Los resultados fueron muy reñidos. Fue una elección en la que se polarizó el país, ¿no? Es la primera vez que el observador compite a la presidencia de la República, pero tú también estuviste muy cercano en esa campaña presidencial con Felipe Calderón. ¿Cómo viviste esa campaña y después ese proceso postelectoral que fue muy polémico, fue muy duro y que, bueno, pues yo creo que generó mayor fuerza en su momento, aunque se apagó, pero después al movimiento López Obradorista? Sí, fue una campaña muy intensa y también de manera bastante casual me tocó vivirla muy de cerca porque, como te decía, yo trabajaba con Rogelio Carvajal, que era el director de la fundación. Cuando empieza la campaña en enero del 2010, de 2006, porque de aquella además las campañas eran muy largas, empezaban en enero y Ujú. terminaban en julio, duraban casi 6 meses. Felipe Calderón, que era el candidato del PAN, que había ganado la interna, que había sido una interna muy exitosa, le había ganado a Santiago Krill y a Alberto Cárdenas,
Felipe Calderón nombra a Rogelio Carvajal como su secretario particular. Entonces, yo era como el asistente, asesor, chalán o como le quieras llamar de Rogelio, ¿no? Entonces me tocaba acompañar a Rogelio, por ejemplo, a muchas reuniones, ¿no? Yo cargando la mochila, no, tampoco tenía yo ninguna otra responsabilidad, pero tomando notas, preparando documentos, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso pues me tocaba ahí medio entrar al cuarto de guerra o enterarme de lo que se estaba planeando. Yo tenía 25 años en aquel momento y bueno, y en efecto pues me tocó vivir en primerísima fila todo lo que se vio en la campaña, que fue una campaña además donde Felipe Calderón vino de abajo hacia arriba. O sea, yo creo que ha sido una de las campañas donde más se han movido las preferencias electorales. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo empezó la campaña, Felipe Calderón estaba casi 20 puntos abajo de López Obrador y sin embargo ya hubo un momento de la campaña que con muy buenas decisiones, con unos muy buenos mensajes, se logra superar a López Obrador, luego se vuelve a empatar la campaña y finalmente llegamos a un cierre cardíaco, ¿no? Y sí, en efecto, bueno, primero una enorme alegría la forma como se ganó. O sea, yo me acuerdo el día de la elección, que estábamos aquí en el Comité Nacional, cuando sale Luis Carlos Ugalde y no da resultados y todo el mundo se queda con la duda, pero como nosotros teníamos todas las actas, sabíamos que habíamos ganado, ¿no? Luego finalmente, cuando se hace el recuento, se acredita, se verifica, se confirma el triunfo de Felipe Calderón, pero un triunfo por la mínima, ¿no? Y obviamente pues enfrente teníamos a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que era un personaje que siempre fue un personaje que nunca creyó en la democracia, ¿no? O sea, un Ujú. personaje más allá de su populismo y más allá de su ideología trasnochada, ¿no? Era un personaje que nunca ha tenido un compromiso con la democracia. Entonces, pues cuando tienes un personaje así enfrente, pues evidentemente es muy difícil poder sacar adelante cualquier proyecto, ¿no? Porque vas a tener a un personaje que no va a tener una lealtad con el sistema democrático, sino que lo va a estar saboteando permanentemente y eso ocurrió. Y eso es lo que ha ocurrido pues desde entonces y en los últimos años y pues todo lo que ha pasado en el país desde que él y su grupo político gobiernan, ¿no? Pero bueno, en efecto, fue una campaña apasionante y bueno, en aquel momento pues verdaderamente creíamos que el triunfo de Felipe Calderón había implicado pues salvar a México de estas ideas populistas, bolivarianas, chavistas, que ya entonces estaban pues muy en boga en toda la región. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer nuestra pausa respectiva. Estamos aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, entrevistando a Fernando Rodríguez Doval. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, pues regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, aquí en el 101.5 de FM, más Radio La Paz. Y bueno, estamos platicando con Fernando Rodríguez Doval, nos estaba contando ahorita su experiencia en la campaña del 2006, campaña polémica, pues estando ahí en el equipo de Felipe Calderón, en el PAN. Y bueno, ¿qué pasa después de esa elección del 2006? Una pregunta que yo te quedé hace mucho tiempo. ¿Nunca te invitaron a trabajar en el gobierno? Fíjate que sí, de hecho tuve varias invitaciones y la verdad es que no acepté ninguna. Mira, me invitaron primero del Instituto Mexicano de la Juventud, habían nombrado como directora general a Priscila Vera, que era Ujú. una amiga aquí conocida del PAN de la Ciudad de México. Ella me invitó a trabajar con ella al Instituto Mexicano de la Juventud. Luego me invitó Eduardo Sojo, que lo acaban de nombrar secretario de Economía. Yo a Eduardo lo había tratado mucho en la campaña, me había invitado también a su equipo. Luego me invitó también José Luis Luege, que había sido que había sido nombrado titular de la Comisión Nacional del Agua, me invitó a su equipo porque además su secretario particular, que era Sergio Tavares, ya se iba a regresar a Guadalajara, entonces me invitó a que fuera su secretario particular. Y creo que tuve por ahí alguna otra invitación, pero la verdad es que ya sé que puede sonar un poco absurdo. Yo estaba muy contento en la fundación, ¿no? O sea, porque a mí me Ujú. gustaba mucho la parte intelectual, la parte académica, la parte pues más de contenidos, ¿no? Y la verdad es que no me entusiasmaba irme al gobierno, ¿no? Irme al gobierno con tareas pues más burocráticas, que a ver, que son tareas evidentemente muy necesarias, y hay gente que tiene una vocación muy enfocada en ello, pero yo en ese momento algo dentro de mí me decía que me quedara en la fundación, o sea, como que no me atreví a irme al gobierno, a pesar de que sí tuve, como te decía, varias invitaciones, ¿no? Y la vez que no me equivoqué, creo yo,
porque a los pocos meses nombran como director de la Fundación Rafael Preciado a una persona que pues haber trabajado con ella ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Carlos Abascal. Carlos Abascal llega como director de la fundación a finales del 2007 y entonces, pues cuando lo nombran, yo lo primero que pensé es, no fue una mala idea quedarme aquí, ¿no? O sea, si yo me hubiera ido al gobierno, no lo hubiera podido tratar, porque además, pues todos nosotros en aquel momento, Carlos Abascal, pues era un personaje, pues de verdad admirable, ¿no? Era el prototipo del hombre congruente, del hombre decente, del hombre eficiente, ¿no? Y tenerlo como jefe directo, pues para mí era una gran experiencia. Y así lo fue. Estuve pues un año hasta su muerte. Él muere el 2 de diciembre del año 2008 y es nombrado en diciembre del 2007. Entonces estuve un año directamente trabajando con él también, prácticamente a su lado, acompañándolo a muchos lados, de manera muy intensa y aprendiendo enormemente de estar con él, ¿no? Entonces yo creo que fue un regalo de Dios el haber estado ese año con él y que creo que fue también el mensaje de Dios de decir, pues no te equivocaste, qué bueno que te quedaste aquí porque tuviste la oportunidad de tratarlo, ¿no? Oye, ¿y cómo fue? ¿Qué podría decir, resumir, qué aprendiste de ese año que ha de haber sido muy rico? Digo, también la enfermedad ya la tenía ya cada vez más evidente, pero eh, ¿qué aprendiste de ahí? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en esa parte? Pues mira, varias cosas, ¿no? Carlos era un hombre muy ordenado, muy ordenado, muy rígido en cuanto a la disciplina, ¿no? No en cuanto a que fuera una persona inflexible, ni mucho menos, ¿no? Pero sí muy disciplinado, ¿no? Y por ejemplo, todos los lunes teníamos junta de directores, ¿no? Para entonces a mí me habían nombrado director de formación de la Fundación Rafael Preciado. Y todos los lunes a las 9 de la mañana teníamos junta con él y había reflexiones muy interesantes. Yo siempre me llevaba mi cuaderno y siempre que se ponía a hablar yo escribía y por ahí tengo todos mis apuntes, ¿no? Entonces, por un lado, tenía una gran disciplina, tenía una enorme capacidad para organizar equipos, o sea, era un gran jefe, ¿no? Que también eso es algo muy importante. O sea, era un gran planeador. En el mejor sentido del término, o sea, él sabía planear en cuanto a ponerte dos o tres objetivos y de cada uno de ellos derivar líneas de acción y cumplirlas, ¿no? Ujú. Luego era un hombre que tenía una enorme cultura, era un hombre que tenía una enorme cultura y entonces pues siempre que lo escuchabas hablar aprendías de él, ¿no? O sea, naturalmente te dabas cuenta de que era una persona muy leída, muy instruida, ¿no? Entonces aprendías de él. Luego tenía un gran trato humano, un grandísimo trato humano. Era una persona muy cercana, muy empática. Además tenía una enorme capacidad de relaciones políticas. A mí eso también me sorprendía mucho. O sea, él se llevaba muy bien con muchísima gente y la gente lo respetaba, ¿no? O sea, gente pues del PAN, pero gente también de sociedad civil y gente de otros ámbitos ideológicos incluso, ¿no? De la izquierda, ¿no? Del gobierno, bueno, el gobierno todavía era el de Calderón, pero digamos de viejos priistas, del viejo Ah, sistema del viejo sistema. del viejo sistema. Entonces la gente lo respetaba mucho y él tenía un extraordinario trato, ¿no? Tenía una habilidad para las relaciones personales verdaderamente sorprendente, ¿no? Y bueno, y por supuesto su congruencia, ¿no? O sea, era un hombre muy católico, pero que además eso lo cumplía en su vida diaria, ¿no? Y en su vida profesional. O sea, había una correspondencia entre lo que él pensaba, lo que él hacía y lo que él decía, ¿no? Entonces, pues todo eso la verdad es que fue fantástico poder tener esa experiencia de trabajar con él. Y además a eso habría que añadirle, pues la forma como él llevó su enfermedad, ¿no? Una enfermedad durísima, que prácticamente no interfería en sus labores laborales, en sus labores profesionales, digamos, de trabajo. O sea, él todos los días estaba ahí en la oficina, era el primero en llegar, el último en irse excepto los viernes, porque los viernes recibía sesiones de quimioterapia, entonces los viernes nada más iba un ratito a la oficina y ya el resto no, pero los demás días él, te digo, tenía una enorme capacidad de trabajo y la forma como él aceptaba esa enfermedad, nunca se quejaba, a pesar de que ciertamente en los últimos meses, las últimas semanas más bien, pues ya cada vez se le veía más más deteriorada su salud, ¿no? Sin embargo, prácticamente hasta 2 semanas antes de su muerte, pues él estuvo yendo allá a la oficina
y la verdad es que llevando con una enorme confianza en Dios y con una enorme aceptación de la enfermedad, este padecimiento, ¿no? Así que fue por todos esos motivos que te digo, pues una gratísima experiencia haber estado con él, ¿no? Oye, y después viene en 2009, un momento clave para ti porque pues te lanzas de candidato y candidato de mayoría relativa, Distrito 20, que ya lo mencioné hace rato, a la Asamblea Legislativa, muy joven, pues ganas la campaña en esa elección. Bueno, antes recuerdo que estuviste ahí cercano, muy cercano a César Nava, que iba a la presidencia del partido, y bueno, de ahí a la diputación. ¿Cómo fue esa campaña en la diputación y cómo fue vivir la diputación y vivirla joven? Fíjate que desde el 2006 había existido la posibilidad de que yo compitiera por ese distrito, ¿no? Como te digo, ese distrito, yo había sido coordinador de la campaña en el 2003. Pero otra vez, yo en el 2006, yo estaba muy contento en la fundación, entonces yo, aunque algunos compañeros del partido me decían, oye, pues lánzate, ¿no? Te conocen, ya fuiste secretario general, pues, porque además eran las épocas en las que el PAN era muy democrático, entonces realmente podías tú convencer a la gente y demás. Ujú. Y, y entonces yo en el 2006 preferí no lanzarme, ¿no? Yo todavía sentía que no estaba muy preparado y además yo estaba muy contento, te digo, en la fundación, ¿no? Ya cuando se muere Carlos en el 2008, yo empiezo a sentir que quizás ya es momento pues de tomar otros caminos, ¿no? Yo ya llevaba para entonces casi 3 años, un poquito más de 3 años ahí en la fundación. Y viene otra vez la coyuntura del 2009, se da una coyuntura favorable. Yo había mantenido una presencia importante ahí entre los panistas de mi distrito y bueno, al final se dan las circunstancias, se da una elección interna y la gano y soy candidato en el 2000, en el 2009 en ese distrito 20. Un distrito, además hay que decirlo, muy panista, también históricamente muy panista. Y yo compartía distrito bueno, distrito federal, digamos, con el distrito 15 de la Benito Juárez, ¿no? Entonces, en el distrito 15 de la Benito Juárez se lanzó César Nava. Yo conocí a César desde mucho tiempo atrás porque César había sido secretario nacional juvenil del PAN y además, nuestros papás habían sido muy amigos, ¿no? Porque habían estado juntos en la Unión Nacional de Paz de Familia desde los años 70, ¿no? Entonces, nuestros papás eran muy amigos. Entonces, pues César y yo nos llevábamos mucho, bueno, y nos seguimos llevando. Y entonces, bueno, compartimos campaña, o sea, nos tocó hacer campaña juntos. La verdad es que él me ayudó mucho porque él traía, pues también, pues él venía de ser secretario particular del presidente de la República, Sí, entonces claro. traía muchos reflectores, traía muchos apoyos, ¿no? Entonces, pues casi me subió a su ola y bueno, pues ahí también pudimos ganar y yo siempre le agradeceré mucho, ¿no? Y se da una circunstancia muy particular, que es que esa elección, aunque gracias a Dios ganamos nosotros, la verdad es que al PAN le fue muy mal a nivel Ujú. nacional porque perdimos la gubernatura de Querétaro, perdimos la gubernatura de San Luis, perdimos muchos diputados federales. Entonces, al día siguiente de la elección, el entonces presidente del PAN, que era Germán Martínez, renunció a la presidencia del partido, ¿no? Entonces, César Nava, que antes, años atrás, un par de años atrás, había querido ser presidente del PAN, pero finalmente pues había sido Germán el que quedó como presidente, pues de repente César dice, oye, pues sabes que es ahora o nunca, esto es de coyunturas, así que pues me voy a inscribir para presidente del PAN. Y yo le dije, ah, pues qué bueno, que te va bien. Me dice, no, necesito que te vengas a mi campaña, ¿no? Para que me acompañes por todo el país, porque va a ser una campaña pues muy intensa en unas cuantas semanas, en muy pocas semanas. Y pues tú y yo somos muy buen equipo, hicimos muy buen equipo ahora para la elección de diputados, así que pues quiero que me acompañes, ¿no? Y bueno, pues así fue también y en mes y medio nos tocó recorrer todo el país y yo estuve ahí pegado a César toda esa campaña del 2009, ¿no? Luego él es elegido presidente nacional del PAN, me dice que si me quiero quedar como su secretario particular, yo le digo que no, porque yo acaba de ser electo diputado local Mm. y pues de mayoría además, y pues no podía yo ahí pedir licencia a los vecinos que me acababan Sí, de, de de- elegir y de más en ese. elegir, ¿no? Entonces, pues yo me quedé como diputado local, pero bueno, de cualquier manera, pues ahí muy cercano a él, ¿no?
Sí, pues, oye, y la experiencia como diputado, ¿cómo fue esa experiencia? Eras joven, con muchas ganas, obviamente. ¿Cómo te fue en esos 6 años? Digo, no sé, en esos 3 años, perdón, 3 años de diputado local, porque aparte también, pues, siendo la oposición en la Ciudad de México. Sí, pues mira, fue una experiencia muy grata, la verdad es que yo la disfruté mucho. Primero porque cuando eres un diputado de mayoría, tienes la oportunidad de representar directamente a los vecinos, ¿no? Trabajar directamente con ellos, escucharlos, ¿no? Y para mí eso fue una forma muy tangible de construir el bien común, ¿no? Por otro lado, la parte legislativa de suyo es una parte apasionante, ¿no? El participar en los debates, el participar en las leyes, el participar en las comisiones, en las negociaciones. Ciertamente, pues sí, éramos minoría, ¿no? Porque de aquella, Ujú, pues el PRD era el partido hegemónico, todavía no existía Morena, todos los que entonces están en el PRD ahora están en Morena, pero eso también nos daba a nosotros la oportunidad de como oposición estar señalando pues muchas de las cosas que estaban haciendo mal, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, fueron 3 años pues que yo disfruté mucho, ciertamente era muy joven, pero también eso me permitió pues seguir aprendiendo mucho y también el poder tener logros ahí muy, muy importantes ahí con los vecinos, ¿no? Entonces, fueron 3 años que tengo muy, muy, muy gratos recuerdos. Oye, de ahí, pues casi casi de automático, ahora a una diputación federal, que ahí sí fue por la vía plurinominal, todavía en la época en la que se votaba esas cosas por la militancia, así de esa forma, llegas a la diputación federal eh, y bueno, pues es otra experiencia distinta, ¿no? Porque ahí antes eran 66, ahora son 500, aunque siempre estuviste, digamos, en la burbuja, en la cúpula del grupo parlamentario, ¿no? ¿Cómo te fue ahí, en la Diputación No, Federal? pues, mira, yo creo que la Diputación Federal ha sido mi mejor experiencia profesional, ¿no? Por todo, por el momento, por las circunstancias que se dieron. Yo venía muy encarrerado de haber sido diputado local. En ese momento además no había reelección, entonces pues mi siguiente paso natural era ser diputado federal. Nuevamente se acomodaron las cosas. Yo creo que en la política uno depende mucho de eso, o sea, de que se acomoden las cosas, porque muchas veces puedes tener los mayores merecimientos, los mayores méritos, las mayores capacidades, pero si no se acomodan las cosas, o viéndolo desde un punto de vista providencial, o sea, si Dios no te ayuda, pues la verdad es que no hay manera, ¿no? Y ahí la verdad es que Dios fue muy generoso conmigo porque se acomodaron las cosas y pude llegar a ser diputado federal, que por un lado era un momento difícil para el PAN, porque era cuando el PAN 2012 acabamos de perder la elección presidencial, Claro. pasábamos a la oposición. Sin embargo, como el nuevo presidente Peña Nieto no tenía mayoría legislativa, nos necesitaban, ¿no? Entonces, cuando se creó lo del Pacto por México, aquel Pacto por México Ujú, famoso, y entonces a nosotros como oposición nos dieron una enorme capacidad de incidir, ¿no? Una enorme capacidad de influir, ¿no? Entonces, bueno, pues entro a la Cámara y como yo venía muy encargado de la diputación local, yo ya sabía muchas cosas, ¿no? Yo ahí me di cuenta que, por ejemplo, muchos amigos, muchos compañeros que era su primera vez como diputados, pues te tardas en adaptar, ¿no? ujú. En saber cómo se presenta una iniciativa, qué es un punto de acuerdo, qué es una comisión. Yo ya todo eso ya me lo sabía, entonces yo llegué y ya, pues inmediatamente empecé ahí a hacer cosas y eso me ayudó a ganarme mucho la confianza del coordinador parlamentario. En ese momento era Luis Alberto Villarreal. Y entonces pues me empezaron a encargar muchas cosas. Lo primero que me encargaron fue la parte de la reforma educativa. La reforma educativa fue la primera reforma del Pacto por México, ¿no? Ujú, sí, 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 recuerdo. Y entonces, pues esta reforma, lo más importante de la reforma era lo de la evaluación magisterial, ¿no? Pero además, yo ahí me metí para que se incluyera explícitamente en el artículo tercero constitucional la participación de los padres de familia en la definición de los contenidos educativos, ¿no? Que era pues una lucha que me era muy familiar, ¿no? Porque, como te comentaba, pues mi papá había estado ahí muy metido en la Unión Nacional de Padres de Familia y yo lo veía pues casi como un homenaje a él y a todos los que habían estado en esa lucha, ¿no? Entonces, el haber logrado eso, pues para mí me llenó verdaderamente de alegría, ¿no? Que luego desgraciadamente lo quitaron en la contrarreforma de López Obrador, volvieron a quitar Sí. eso y volvieron a poner al Estado como el único que tiene la Oh, rectoría en materia educativa.
Pero para mí en ese momento yo me sentí verdaderamente realizado, ¿no? Y bueno, y luego empecé a participar en otras muchas reformas. Yo era secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y pues todo caía en la Comisión de Puntos Constitucionales porque todo eran reformas constitucionales. Entonces pues yo era el encargado dentro del grupo parlamentario de hacer todo el análisis de las reformas, de las iniciativas de reformas constitucionales, de explicarlas al grupo y luego de negociarlas con los demás partidos. Me tocó ir varias veces también a Los Pinos, ¿no? Porque ahí eran las reuniones del Pacto por México. Entonces, pues fue una experiencia, la verdad, que yo gocé muchísimo y sobre todo creo que se pudieron aportar muchas cosas. Hubo muchas reformas muy importantes. Hoy, tristemente, muchas de ellas se han echado para atrás, pero la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma en materia energética, la reforma en materia de anticorrupción, la La reforma electoral, la que electoral, la le dio política, lugar al INE, claro. exactamente, ¿no? La reforma en materia de competencia económica, hubo realmente muy, muy buenas reformas, ¿no? Entonces fue una época en la que, pues afortunadamente se pudo influir mucho en el rumbo del país. Oye, y yo me acuerdo que en esa legislatura, bueno, no sé si fue esa legislatura o pasando, por ahí te quisieron dar un quemón político, filtrar una llamada tuya. Este, y una pregunta muy humana, ¿qué sentiste cuando de repente, pues en los noticieros sale que estabas haciendo una llamada, creo que era con Cordero o una cosa ahí por el estilo, era un tema de grilla, pero ¿cómo afrontaste creo que según yo recuerdo, es tu única crisis mediática que has tenido en tu vida? Mira, lo que pasa es que, a ver, el partido estaba, el PAN vivía una profunda división interna, Ujú. porque después de la elección del 2012, que perdemos la presidencia tras 12 años en el gobierno, pues al interior del partido empieza pues una disputa interna y además pues todo el mundo echándose la culpa, ¿no? Entonces pues empiezan ahí a haber varios liderazgos muy confrontados entre sí, ¿no? La vez que yo estaba muy metido en mi trabajo, a mí siempre me ha dado mucha flojera la grilla partidista, entonces yo realmente no estaba como muy involucrado en esas disputas, ¿no? Pero bueno, en efecto hubo una llamada que me hizo Ernesto Cordero, donde él se expresaba muy mal ahí de ciertos actores del partido. La verdad es que yo en la llamada, pues prácticamente yo nada más escucho, le digo, ah, pues Ujú. sí, no, que no, o sea, yo realmente no tengo una mayor participación. Pero claro, luego en este clima de grilla interna, se filtra esa llamada, yo creo que para perjudicar a Ernesto. Y bueno, pues claro, ahí uno sale, ahí sale uno raspado, ¿no? Y claro, me dices? ¿Qué sientes? Bueno, pues mira, primero uno sabe que son gajes del oficio y que pues ni modo, ¿no? Tienes que un poco aguantar, ¿no? Pero por otro lado también te sientes muy vulnerable porque ciertamente es una invasión a tu privacidad, a pesar de que en mi caso pues no dije nada grave, pero pues evidentemente son formas de hacer política que constituyen golpes muy bajos, ¿no? Pero bueno, que están presentes y que pues uno tiene que estar preparado para resistirlos, ¿no? Oye, y bueno, después de ahí llega la presidencia de Gustavo Madero, a la presidencia del partido, en la que estás ahí, vas a participar como secretario de comunicación del PAN, y después, pues vas a estar ahí con Ricardo Anaya, ¿no? Y después de ahí, Ricardo Anaya va a una candidatura presidencial en la que tú jugaste un papel muy importante. ¿Qué papel tenías en el equipo de campaña de Ricardo Anaya? Bueno, yo conocí a Ricardo Anaya desde antes, pero sobre todo lo empiezo a tratar mucho en la Cámara de Diputados porque éramos compañeros de bancada. Y entonces después terminando aquella legislatura, 2015, Ricardo Anaya gana la elección para presidente del PAN, me invita a mí a ser miembro primero de su planilla y luego ya de su equipo, me nombra secretario de comunicación y también pues asumo el cargo de vocero del partido. Y después, pues ya cuando es la campaña presidencial, me encarga la parte de la comunicación, de coordinar toda la comunicación de la campaña y todas las vocerías del partido y ser, digamos, el vocero oficial de esa campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, pues es una responsabilidad altísima bueno, pues la desempeñé pues muy gustoso en condiciones muy difíciles también, porque fue una campaña muy complicada, una campaña en la que además traíamos una hostilidad y un enfrentamiento abierto con el gobierno de Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto se dedicó prácticamente toda la campaña a golpear a Anaya, ¿no?
Ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta también que ya había una especie de pacto con López Obrador, porque el gobierno de Peña Nieto no tocaba a López Obrador, en cambio todas las baterías las enfocaba contra nosotros, entonces nosotros teníamos dos frentes, ¿no? Por un lado, el gobierno de Peña Nieto, pero por otro lado López Obrador. Entonces, pues fue una campaña muy complicada, ¿no? Pero bueno, me tocó estar eh, pues en prácticamente todos los medios de comunicación, en todos los debates, ¿no? Ahí de repente pues iba yo por la calle, iba yo en los aviones y todo el mundo me empezaba ya a reconocer, cosa que a mí tampoco me encanta porque no es tampoco un perfil así que a mí me encante el ser tan público. Bueno, más bien es difícil luego sobrellevar eso porque te sientes observado por todo el mundo, pero al mismo tiempo fue también una experiencia muy rica porque pude conocer a muchas personas, pude también, pues, hacer mi lucha por tratar de generar una propuesta política distinta, por evitar que llegara al poder el gobierno que finalmente llegó. Eran jornadas extenuantes, empezábamos a las 4 de la mañana, terminábamos a las 12 de la noche, varios meses, así que fue una campaña durísima, ¿no? Pero bueno, aunque no tuvimos los resultados esperados, sin embargo, bueno, siempre queda la satisfacción de saber que pues tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos, ¿no? Oye, después de esta campaña, pues has estado en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN encargado del tema de estudios y algunas anexas que hay estratégicos, ya que le ponen nuevos nombres muy rimbombantes. Has estado, digamos, de todo este periodo de la era de la 4T. Prácticamente todo este tiempo has permanecido ahí en esa parte de estudios, en esa dinámica. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente desde ese cargo para el PAN y para el país? Sí, bueno, yo, como bien dices, termina la campaña. Un rato después de la campaña me toca ser secretario general del Comité Nacional, ¿no? Llega un momento en que yo ya estaba como demasiado harto de ese ritmo, porque además a mí tampoco me ha nunca entusiasmado tanto la grilla, ¿no? Como ya comentamos hace unos momentos. Llega el nuevo presidente del PAN, Marco Cortés, me invita a quedarme en el Comité Nacional, y yo le digo que me gustaría meterme más a temas ya de fondo, ¿no? No tanto a temas ya tan coyunturales, tan mediáticos, tan del día a día, sino a temas más de fondo. Además, yo consideraba que era importante que el partido renovara su programa de acción política, ¿no? Ante la nueva situación que está viviendo el país. Entonces me enfoco en esa parte, que es la parte que he mantenido hasta ahora, ¿no? Que es una parte mucho más analítica, mucho más de investigación. O sea, yo me dedico a hacer mucha investigación política, mucho diseño de contenidos. Sigo también en la parte de elaboración de propuestas, de plataformas, ¿no? Y en eso, pues, como que me he estado especializando en los últimos años. Y es una etapa o es una parte de la política que yo creo que es súper necesaria también, una parte más de reflexión, no tanto de reflector, y que yo la verdad es que estoy disfrutando mucho, ¿no? Porque también es una forma de aportar, ¿no? Fundamental. Yo creo que los partidos necesitan tener fondo, necesitan tener contenido, necesitan tener ideas, ¿no? Y en ese desarrollo de ideas es en lo que me he estado enfocando más en los últimos años, lo cual además también compagino mucho con la parte académica de mis clases en el ITAM, ¿no? Entonces, digamos que estoy en un mismo canal y en un mismo sentido, ¿no? Quizás en esta nueva etapa que estoy gozando mucho, ya no estoy en la coyuntura diaria, en la grilla de cuando estaba yo en la Cámara, en la Asamblea, en la campaña de Anaya. Bueno, todavía en la campaña de Xóchitl me tocó estar también, porque digamos que me tocó desempeñar el papel de la creación de los contenidos programáticos para la campaña, ¿no? Que también fue algo muy intenso, como toda campaña, pero quizás sin esa fuerza, sin ese no descansar que se vivió en la campaña de Anaya, porque aquí me tocaba más no tanto estar de bombero apagando incendios, sino más bien creando propuestas, creando contenidos, creando narrativas, y bueno, y también me tocó estar ahí en el cuarto de guerra de la campaña de Xochitl, ¿no? Entonces, eso también fue algo muy, muy interesante y bueno, pues ver también la forma en la que opera este gobierno y en la forma en la que, pues este gobierno también intervino abiertamente para la elección de Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso también me tocó verlo muy de cerca desde la campaña de Xochitl Gálvez, ¿no? Pero bueno, más bien, como te decía, respondiendo a tu pregunta, pues ya me he especializado un poco más en esta parte más programática, más conceptual, ¿no?
Oye, Fer, pues muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos. Ha sido muy rico, muy interesante. Yo siempre hago una pregunta al final, que es más de tipo personal. Eh, pues todos sabemos, especialmente los que creamos, los que tenemos la creencia de la vida eterna, eh, pues de que algún momento no vamos a estar aquí. ¿Qué mensaje le dejarías tú a tus papás, a tus hermanos y a Marcela, tu esposa? Si fuera el último momento que pudieras darles un mensaje, ¿qué mensaje les dejarías a ellos y a ella como, ahora sí, como epitafio? Bueno, les diría primero que los quiero, que los amo, ¿no? Segundo, les daría las gracias a mis seres queridos como mis padres, mis hermanos, mi esposa. Y por supuesto, pues les diría que pidan mucho por mí y les diría además que nunca dejemos de buscar a Dios, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y creo que además en política también es fundamental siempre tenerlo claro, ¿no? O sea, si uno no trabaja por un ideal, la política no sirve para nada, ¿no? Así lo veo yo. Y yo creo que también eso se lo escuché muchas veces a Carlos Abascal, el tener un ideal de tipo religioso, sin que eso signifique de ninguna manera la confusión entre el orden temporal y el orden espiritual, pero el que te mueva una causa trascendente, también incluso como político te hace ser más confiable, ¿no? Y te hace ser más auténtico, ¿no? Y eso es una lucha permanente porque uno también tiene que luchar contra sus propias pasiones, contra sus propios errores, contra sus propias tentaciones, ¿no? Pero bueno, yo el mensaje que daría siempre es que pongamos los ojos en la trascendencia y que tengamos mucha fe y mucha confianza en Dios. Pues Fer, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo esta entrevista. Y bueno, pues los invitamos a que sigan toda la programación de Más Radio La Paz aquí en el 101.5 de FM y también los invitamos a escuchar el análisis político que hace un servidor con Alan Lubet en el noticiero matutino todos los lunes y viernes a eso de las 7:15 de la mañana. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.